de juicio, los mismos se deberán presentar en la audiencia correspondiente. Miren, entonces, el papel del agente civil de tránsito del Policía Nacional que interviene en primera instancia es de suma importancia. De mucho de eso depende el fracaso o el éxito de una sentencia, ¿no? O sea, de la posibilidad que el agente civil de los insumos haya presentado su parte de accidentes de tránsito con todos los elementos necesarios, con unas fotos legibles, con los nombres y números de teléfonos de los testigos que presenciaron y que él conversó, le dijo así pasó, se pasó en rojo, no se pasó. Entonces miren, esto servirá de apoyo también para las experticias correspondientes, para los peritajes correspondientes. En el caso de una reconstrucción o de un reconocimiento del lugar de los hechos, parte fundamental se tomará el parte y se llamará al agente civil de tránsito, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, que asista a estas experticias. Entonces él tendrá que hacer un recordatorio histórico y señalar a los peritos que ahí llegó, que aquí estuvo el vehículo, que aquí estuvieron las piezas botadas. Se me ocurre que estuvieron un conductor, estuvo con aliento a licor, se llamó a las personas que hacen la alcoholemia, le midieron el grado de alcohol, se le trasladó en la ambulancia, pues él tendrá que señalar en qué ambulancia se trasladó y bajo qué responsable de la misma, qué paramédico es el que está a cargo. Entre los factores mecánicos de los vehículos que se había comentado están la avería de frenos, dirección y suspensión. Entre el factor climatológico está la niebla, humedad, derrumbe, zonas inestables, hundimientos o semáforo que funciona incorrectamente. No existe en nuestra ciudad un control de tiempos de los cambios de coloración de los semáforos. Por eso es que cuando existe un accidente en semáforos es muy difícil poder llegar al conocimiento de la verdad, porque un conductor dirá que estaba en verde habilitado para pasar, el otro que también estaba en verde para pasar, pero serán testigos lastimosamente de pronto acomodados la una o la otra parte, pero no existe un control técnico, por ejemplo, que diga que el semáforo ubicado en la avenida Amazonas de Wilson a las 9:05:30 mantenió su derecho de paso en la avenida Amazonas de norte a sur. Ya a las 3 minutos, o sea, a los 8 minutos, cambió a coloración roja. Sería de suma importancia, de interés conocer eso, porque si no sabemos con exactitud técnicamente en qué coloración estuvo el semáforo, como les digo, no es imposible, pero se vuelve cuesta arriba poder demostrar una responsabilidad en el mismo. Pero para que tengamos una idea de la historia de la accidentabilidad en el mundo, los libros que se han dedicado al estudio de el recorrido histórico de la transportación nos data en 1885 que Carl Benz y Gustav Daimler fabricaron de forma independiente un vehículo autopropulsado con gasolina, motor de un único cilindro de 4 tiempos que revolucionaría el mundo, no solo por sus ventajas en los desplazamientos, sino también porque es el motor de la industria y la organización del trabajo en cadena, con las aportaciones de Henry Ford. Henry Ford fue la persona que implementó el vehículo y por eso que hay una marca comercial con el apellido de este ciudadano que falleció hace muchísimos años. Se señala que el primer accidente de tránsito en el mundo sin colisión fue en 1896. En Irlanda, Mary Ward falleció a los 42 años de edad un día 31 de agosto de 1896 tras caer de un vehículo con motor de vapor diseñado por su primo. Ella era una eminente científica
en el Reino Unido, la primera persona fallecida por causa de un coche de motor de combustión fue Bridget Driscoll, de 44 años de edad, madre de 2 hijos. Este hecho fue y ocurrió el 17 de agosto de 1896 a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Este vehículo, pues, se señala a los históricos que era de una compañía anglo-francesa, la Royal Banks, que hacía paseos de demostración al público conducidos por su empleado Arturo Edel. Llevaba conduciendo solamente 3 semanas. Después de una investigación de 6 horas, el veredicto del jurado, en esa fecha, estamos hablando del año de 1896, calificó a este hecho jurídico como una muerte accidental y por ende no se procesó a ninguna persona. Contra el conductor no hubo formulación de cargo ni se acusó de ningún hecho jurídico, ni tampoco de la compañía. Lo que revelan los históricos, como señalamos de ese tiempo, es que en ese año, a esa fecha, que se calificó 7 kilómetros por hora, las personas calificaron como una velocidad tremenda y el médico forense señaló que nunca más volvería a pasar. Igual, hablando de accidentes fatales con vehículos de automotor, el 12 de febrero de 1898 ocurrió la primera colisión fatal de un coche en el Reino Unido. Henry Linfeld, un hombre de negocios, había estrellado su coche contra un árbol, consideremos los daños, y murió horas más adelante en un hospital. El veredicto, igual en este caso, se calificó como una muerte accidental, y el 25 de febrero de 1899 fallece con un 6 HP Daimers. Igual Edwin Sewell, ingeniero de 31 años. Dice que cayó por una escalera de Robert Hill en una calle en Londres mientras hacía una demostración con su vehículo a sus amigos. En Nueva York, el 14 de enero de 1899, falleció el hombre de negocios Henry H. Blitz, también por un accidente. Y en el mismo año también en la ciudad un conductor atropelló a un ciclista y le fracturó la pierna. Pasó una noche en la cárcel, siempre fue considerado un hecho accidental hasta William Hunt, que fue un médico epidemiólogo e ingeniero, se hizo cargo de la Administración Nacional de Seguridad en Caminos y Carreteras, National Highway Traffic Safety Administration, a bordo el fenómeno desde la perspectiva de la salud pública. Ahí empiezan a considerar la salud pública. Imagínense, estamos hablando desde 1899, de más de un siglo, donde ya empezaron las inquietudes y la problemática del tránsito con la aparición fundamentalmente del vehículo, porque ya existía, y después posteriormente también con la fuerza que tomó los medios masivos de comunicación, como son los ferrocarriles, como son los trenes, pero con menor incidencia en accidentabilidad de estos medios. ¿Qué medidas se han adoptado en el transcurso de las diferentes normativas en materia de tránsito en nuestro país? En el Ecuador, hoy en la actualidad tenemos la licencia con puntos, que son 30 puntos que el ciudadano le demanda y le obliga a tener mayor precaución, porque por cada contravención así impune y no se le de paso a la misma, se le seguirá rebajando los puntos. Por delitos es mucho más fuerte en el caso de una sentencia condenatoria. Los controles de alcoholemia y de drogadicción, aspecto fundamental, y los medios de comunicación en el Distrito Metropolitano nos han señalado que 2 días, jueves y viernes, la Agencia Metropolitana de Tránsito procede a realizar controles de alcoholemia, en la cual
Por noche se detienen a 21, 28, 30 y mucho más conductores, tanto hombres como mujeres, en estado de embriaguez. Un punto aparte es la cuestión de las drogas. No tenemos narcotex para que los agentes civiles de tránsito puedan hacer su trabajo con responsabilidad ciudadana. ¿Cuántas personas no deberán, inobservando la ley, conducir bajo efectos de sustancias estupefacientes en toda su gama, ¿no? Marihuana, cocaína, etcétera, etcétera. Muchos países han manejado sus institutos técnicamente. Por ejemplo, vamos a dar ya para empezarnos a ya centrar más en el tema. Por ejemplo, una clínica médico-legal donde se habla de medicina forense y tienen subdivisiones técnicas de peritos, como son la clínica médico-legal, salud mental y patología forense. En criminalística, ¿qué campos de acción tienen los peritos? Y cada vez que tienen que especializarse aún más y subdividir por lo complejo de los análisis y estudios. Tenemos criminalística de campo, identificación criminal y civil, sección de morfología facial, sección de balística forense, sección de informática forense, sección de documentología forense, sección de accidentología forense, sección de fotografía y video forense, sección de auditoría forense y mecánica forense. Miren la cantidad de secciones y por ende que necesita el abastecimiento de profesionales en la materia, además de medios auxiliares, técnicos, físicos y económicos. Laboratorios, tenemos laboratorio de análisis biomolecular, laboratorio de sustancias controladas, laboratorio de biología forense, laboratorio de química forense y laboratorio de toxicología forense. Entonces seguimos en las situaciones de que es una rama compleja criminalística que abarca un montón de actividades de profesionales empeñados en el estudio de la ciencia y el arte para dar con la razón y ser un apoyo. Ojo, todos estos esquemas son un apoyo para la administración de justicia, en el cual ahí en la audiencia se verificará cómo se desarrollaron estos peritajes y son realmente la verdad de los hechos, porque puede haber casos que se hubiesen podido manipular. Entonces eso tendrá que la autoridad del juez observar y manejar con la prudencia que el caso requiere. Nuestra ley nos habla de la imprudencia. Entonces se dice que la imprudencia es un exceso en el actuar y la negligencia es una falta de actuar. Miren, tomemos bien estos elementos porque esto vamos a convocar para tener una conclusión cuando se realice las correspondientes pericias en la gama que se ha señalado. La imprudencia es un exceso en el actuar y la negligencia es una falta de actuar. Lo cierto es que el uno y otro caso, que en el fondo no pueden distinguirse bien, es muy complejo el tema, ¿no es cierto? Hay un deber de cuidado violado, que es la base del resultado en el accidente de tránsito. El deber objetivo de cuidado, que eso ya habíamos analizado, habíamos conversado y habíamos hecho ejemplos prácticos para ubicarnos en este tema que es engorroso y es muy delicado el tratamiento del mismo. Dice que es lo importante como se deduce del mismo tipo cuando en general se refiere a los deberes a su cargo. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, en su obra Manual de Derecho Penal, señala: hoy se estima y compartimos tal criterio que el fundamento de la culpa reside en la violación a un deber objetivo de cuidado. Hacemos un par y recuerden que los delitos de tránsito son netamente culposos, no son dolosos, culposos. Y entonces
es una acción contraria al deber de diligencia que se extrae del contexto del ordenamiento jurídico. Tratadistas como Carlos Alberto Olano, Valderrama, en su obra Tratado Técnico Jurídico sobre accidentes de circulación y materias afines, señala que es necesario la presencia de 4 formas para que se certifique y se verifique que la actuación es culposa. 1. La negligencia, en otras palabras, corresponde a una omisión o mejora y inobservancia de los deberes que le incumplen a cada cual frente a una situación determinada. La impericia, en definitiva, es la falta de habilidad o capacidad técnica para el ejercicio de una actividad. La imprudencia consiste sencillamente en aquella actitud psíquica de quien no prevé el peligro o, previniéndolo, no hace todo lo posible por evitarlo. Inobservancia de leyes, reglamentos y órdenes o disciplinas de la autoridad. Este es un aspecto de la culpa que se presenta cuando una persona viola específicamente reglas de conducta impuestas por el Estado. Ejemplo, se prohíbe la conducción de automotores en estado de embriaguez. Así, la conducta será imprudente cuando se presenten sus elementos como son infracciones del deber de cuidado, resultado material o peligro concreto. Y por último, que exista la imputación objetivo, es decir, debe conocer los hechos y debe haber la violación a la norma del deber objetivo de cuidado por inobservancia de la ley y su reglamento. Situaciones que ustedes conocen, pero quise hacer una parte de esta situación para seguir enmarcando el resultado y los accionarios del ser humano. Recuerden que siempre ha sido mi señalamiento es que el ser humano, definido como tal hombre y mujer, ¿no es cierto?, es el fin, es el principio y el fin de las cosas. Caso contrario, todo sería en vano. Entonces, la accidentología forense tiene como objeto el estudio integral de los indicios que están relacionados a la presunta acción de un hecho de tránsito. Y en el caso de materia penal común, de una acción delictiva, van de las manos, son las mismas aplicaciones, ¿no es cierto? El mismo Código Orgánico Integral Penal. Tránsito es una materia penal muy especializada, pero los lineamientos se encuentran enmarcados en nuestro Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y por supuesto su reglamento. Se tienen que realizar análisis matemáticos de velocidad, dinámica sobre punto de impacto, trayectorias y la orientación de las posiciones finales de acuerdo a los datos de las inspecciones iniciales o la prueba de reconstrucción para establecer las causas que originaron el hecho. Porque puede darse después de los estudios como causas del hecho que el mismo se dio por una acción imprevisible. Es, por ejemplo, como se señaló en el curso, que puede haber una rotura de algún elemento interno de los frenos que, a pesar de haber tenido un buen mantenimiento, que a pesar de haberse cambiado los sistemas visibles de frenos, por ejemplo, pastillas y zapatas, dentro de un lugar que no es perceptible, que es más aún difícil ingresar, se rompió algún empaque, hubo una fuga automática y por tal el conductor no pudo predecir ese daño. Cosas que se dan también en los accidentes de tránsito y son problemas constantes y diarios en la administración de justicia. Se debe dar respuesta a las consultas técnicas y científicas que establezcan las autoridades competentes con el acuerdo a la naturaleza del delito, producto del hecho de tránsito. Existen diligencias de inspección pericial en el vehículo de tránsito que son obligatorias, que son las diligencias oculares del vehículo, que será realizado por un perito nombrado por el fiscal, que debe estar acreditado al Consejo de la Judicatura. Él será que acuda al lugar donde se encuentra el vehículo, hará un análisis estructural de todo el automotor. Yo aquí había traído para que ustedes tengan
una idea de cuáles son los elementos fundamentales que este informe debe tener. Y en estos empezaríamos con fecha, como se había señalado por el COIP, la persona que está realizando, a órdenes de quién se realiza, en qué lugar se va a hacer. Por ejemplo, podrá ser en el centro de las cuadras de la Policía Metropolitana. La identificación del vehículo, materia de la experticia. Se me ocurre la marca NN, color, año. Estos datos son verificados en el sistema que mantiene tanto Policía Nacional como la Agencia Nacional de Tránsito y la Agencia Metropolitana enlazado. Nos dará la placa, nos dará el año del automotor, nos indicará claramente el asunto en el cual es la persona que es propietaria del automóvil. Consideren que no siempre la persona que es propietaria es la persona que intervino, no hablemos de causante, intervino en un accidente de tránsito. Luego de esto nos dará un análisis de la estructura de la parte delantera, la parte posterior, los laterales, los parabrisas, del conjunto óptico. ¿Cuáles son los daños encontrados en los tercios? A los vehículos se les divide por tercios delantero, tercio derecho, tercio central y tercio izquierdo. Para la denominación tal es desde la posición que se encuentre el conductor en el vehículo. Al frente, entonces, el tercio delantero será el tercio derecho, el tercio central y el tercio izquierdo. En los tercios posteriores igual, posterior derecho, posterior central y posterior izquierdo. Laterales, tercios laterales, el medio, el primero y el posterior. O sea, así es como se realiza. Con esto seguirá el perito pues identificando los daños oculares que se está observando. Por ejemplo, o sea, destrucción del parabrisas delantero, englobamiento del capó delantero, rotura del guardachoque, y llegará a una apreciación monetaria de los daños del automóvil. Y señalará que, claro, es salvando vicios ocultos que se aparezcan en el momento que se empiece su reparación. ¿Y por qué es esto? Porque el momento que ingresa a estos centros de detención vehicular se ponen sellos de los automotores para que ninguna persona pueda acceder ni a las piezas del automotor ni tampoco intentar alterar los daños causados. Por eso es que el perito en una primera instancia no observa todos los daños del automotor, sino una vez que se desarma ya el vehículo en una mecánica, y el abogado a cargo de esto pues pedirá una ampliación del técnico mecánico con los justificativos y corriendo traslado a la otra parte de los otros daños encontrados para que se haga un reajuste de los valores de los daños causados. Recordemos que tiene toda la capacidad para hacerse ampliación del técnico mecánico por los daños o vicios ocultos encontrados y el momento de reparación. Estos peritajes se encuentran con firma de responsabilidad y una vez realizado se entregará en la unidad de tránsito correspondiente que ordenó, o en su caso en la flagrancia. Recuerden que la flagrancia es la unidad que trabaja permanentemente los 365 del año, los 365 días del año, en el cual se realizan audiencias de flagrancia tanto en delitos y en contravenciones, que tiene hasta menos de 24 horas para armar el fiscal un expediente y presentar una imputación hacia un ciudadano o dejarle en investigación. La flagrancia es básica, única y exclusivamente para resolver la situación jurídica del ciudadano. Y si es que es del caso, la posibilidad de imputar, procesar e iniciar la instrucción fiscal en el proceso o dejar en investigación. No hay más. En la flagrancia no se puede hablar de responsabilidades, en la flagrancia no se puede hablar de pruebas. Lo que puede haber es una observación
si es a la flagrancia en sí, si es que no ha habido una persecución ininterrumpida y si es que se pasaron de las 24 horas. Son puntos exactos y precisos. Hay casos que en la flagrancia la defensa técnica se pone a hablar y ya determinar responsabilidades. El señor culpable, yo no es culpable mi representado, él estaba en el semáforo, el otro invadió, se subió a la vereda, situación que no, eso le dejamos a los peritos. En flagrancia única y exclusivamente los elementos señalados y no hay más, por disposición expresa de la ley. Entre las diligencias que se manejan bajo esta modalidad de la accidentología en materia de tránsito está el reconocimiento del lugar de los hechos y la reconstrucción de los hechos. La diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos se señalará día y hora por parte del fiscal, procederá a notificarle al perito o se posesionará el perito, a la cual puede o no puede ir el fiscal, porque recuerden que eso puede ser acciones de legales al perito para que realice con la presencia del agente civil de tránsito, ojo, quien realizó el parte. Por eso analizamos nosotros la importancia del parte, la importancia de leer y expurgarle al parte, a ver en su caso de qué me sirve para mantener la acusación o de qué me sirve para hacer la estrategia de defensa, el marco conceptual de defensa, el rompecabezas defensorial. Pero es leyendo eso, acudiendo solo el abogado o con otra persona a conocer el lugar de los hechos del sitio, porque si es que estamos desde el escritorio, seguramente, difícilmente tendremos una visión clara cómo se realizó el hecho jurídico y corremos un peligro gravísimo, que pueden estar los informes adulterados, pero como nosotros no acudimos, no medimos, no caminamos, creemos lo que hicieron los peritos. Entonces, dejándole a nuestro patrocinado, a nuestro defendido, completamente en un abandono defensorial, creyendo en lo que dicen los peritos, que siempre tal vez conciliarán, pero puede haber casos que cometieron un error al señalar, por ejemplo, el punto de impacto, la posición final de los vehículos, la señalética horizontal o vertical. Miren, o sea, aquí un montón de elementos que el abogado tiene que estar preparado, que tiene que ir allá a conocer, tomar fotografías, hacerse asesorar de un técnico, de un ingeniero en carreteras, en vialidad, si es del caso, de acuerdo al accidente, si es que hay señalización de velocidades. Todo esto es lo que tenemos que hacer. Nuevamente, señalo el mapa conceptual de defensa o de acusación, porque los dos elementos de acusación y defensa son los que se juegan en el juicio de tránsito. A este acudirán los conductores, acudirán el agente civil de tránsito, se señaló, acudirán si alguna persona fue testigo que se encuentra por lo general en el parte, y al perito le relatarán, pues se procederán a relatarle cómo fue el accidente de tránsito, dónde estuvieron ellos, cómo se suscitó, dónde quedó un vehículo, dónde quedó el otro vehículo, si existió un atropello o un arrollamiento, dónde fue el punto exacto. Y el perito informará y realizará